nuestro primer invitado, el médico Carlos Trota, que ya estuvo en nuestro programa y después de saludarlo explicaré un poco de quién se trata. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado y encantado de poder comentar algunas cosas con ustedes y con la audiencia. Bien, bueno, Carlos Trota es hace décadas que está solidario con la causa palestina, incluso participando de Médicos Sin Fronteras, porque es un médico. En el año 2009 estuvo en la operación, me falta una palabra, de plomo, hecha por los Plomo fundido se llamó. ¿Cómo? Sí, aquello fue uno de los reiterados, planificados ataques por parte de Israel hacia el pueblo palestino en general y específicamente la Franja de Gaza. La operación se llamó Plomo Fundido, como bien decía, en el año 2009, y causó en ese entonces la muerte el asesinato de alrededor de 1.400 palestinos gazatíes, de los cuales 348 aproximadamente eran niños. O sea que lo que ha quedado ya muy claro y repetido múltiples veces, que esto no comienza el 7 de octubre como quieren hacernos creer, sino que viene de mucho antes. En el caso mío, por haber sido testigo directo, digo que en el 2009 ya estaba, pero cualquiera que tenga interés en estudiar la historia sabe que esto viene desde mucho antes todavía del 2009, y eso es muy importante dejarlo en claro para no desviar la discusión por otros carriles. Bien, Carlos, sí, nosotros continuamente lo reiteramos porque recién estaba hablando del cupilla, el pañuelo árabe, y bueno, aparte de su memorial, entre la guerra civil contra el mandato británico de Palestina de los años 36 y 39, se generalizó su uso tanto para la gente del campo, de los campesinos, como incluso para los urbanos. Por lo tanto, y ya estaba el conflicto porque en el mandato británico empezó la gran inmigración. Yo estaba leyendo algunas declaraciones de Ilan Pappé, que bueno, ustedes conocen, un historiador israelí que tiene una mirada muy crítica desde hace mucho tiempo, desde el lugar que ocupa como profesor universitario, una mirada muy crítica sobre esto que está sucediendo. Y en este reportaje, en una pregunta, en una parte le preguntan qué se puede hacer, y me permito leer lo que él dijo porque me parece que tiene mucha actualidad. Ilan Pappé dice: ¿qué hacer? Es una buena pregunta. El mundo tiene que entender que esto no va solo de los palestinos, está en juego el futuro de todos nosotros. El genocidio en Palestina, la crisis climática, la pobreza o el racismo proceden de las mismas causas, forman parte de un modo de hacer política. Y termina diciendo: es preciso que se conecten las luchas que tenemos en nuestros propios países con las luchas en Palestina, porque están relacionadas, están vinculadas. Y eso me parece excelente y concuerdo totalmente, y estoy seguro que ustedes también. Claro, porque a veces se dice, se dice por ahí desde acá, donde no existe de esa forma, aunque sí de forma también evidente. No, el colonialismo del modo de tipo del siglo XIX en África ya está perimido. Sin embargo, el caso de Israel y Palestina desmiente totalmente eso. Es fundamentalmente militar, económico y supremacista racial. Muy parecido al estilo antiguo de las colonizaciones. Claro, él mismo dice que hoy en día la forma en que se ejerce la política, en líneas generales, trata a la gente como una mera base electoral, no como un grupo con problemas que deben ser resueltos.
y por eso es necesario cambiar esa esencia, y eso incluye modificar las políticas de nuestros gobiernos ante Palestina y ante otros temas que atraviesan nuestro presente. Está realmente el análisis que hace, tiene una enorme lucidez, y proviene de alguien que se ocupa del tema con mucha autoridad y desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que el pensar que lo que sucede en Palestina, específicamente en Gaza, es algo que está muy alejado de nuestra realidad, está equivocado. Es decir, la distancia es solo geográfica, pero sería bueno que analicemos y pensemos y estemos vigilantes y atentos, porque es un verdadero test. Es decir, así se comportan las potencias occidentales, la mayor parte de ellas, ante un pueblo que decide quitarse de encima la opresión y luchar por su liberación. Lo hacen en esta forma tan brutal que ya nadie duda en calificar como un genocidio. Bueno, aparte, Carlos, tenemos que tener en claro que la industria armamentística mundial, sobre todo la europea y la norteamericana, se nutren de los distintos conflictos que se van dando en el tiempo, como ahora el de Ucrania, que en realidad es una guerra OTAN-Rusia, y el del Estado Artificial Colonial de Israel, que quieren plantear como una lucha anti. Pero se ha llegado a tal grado de impunidad, de soberbia, de desprecio hacia la opinión pública, hacia el pueblo en general, que de pronto las autoridades estadounidenses han decidido no conceder la visa a la delegación palestina para que ocupe su lugar en la asamblea que a mediados de mes se va a llevar a cabo en Naciones Unidas. Y eso es absolutamente contrario a los estatutos. Es decir, cuando se decidió que la sede de Naciones Unidas sea Nueva York, era en base a un convenio, digamos así, de que nunca jamás se iba a impedir la entrada de un miembro de Naciones Unidas. Palestina, si bien no es un miembro estable, pero completo, es un miembro observador. Tiene absolutamente todo el derecho a participar y hacer oír su voz en la Asamblea de Naciones Unidas. Y se habla de que ya Arafat hace muchos años había tenido el mismo problema de que no se lo dejaba ingresar a Estados Unidos para verter su opinión, y en aquel entonces se tomó una medida muy valiente en el sentido de decir, bueno, si esto sucede, vamos a trasladar la sede de Naciones Unidas desde Nueva York a Ginebra para escuchar la voz de Arafat. Y entonces existe en este momento un movimiento bastante fuerte, y ojalá llegue a buen puerto, aunque lo dudo, de volver a repetir esa movida. Es decir, si ustedes no van a dejar entrar a la delegación palestina, movemos la sede de la próxima sesión de Naciones Unidas a Ginebra y no a Nueva York. Es absurdo, y como decía al comienzo, evidentemente llama la atención la soberbia y la impunidad con que se mueve tanto Israel como Estados Unidos, como muchas potencias occidentales. Es absurdo, es absolutamente injusto, y es un intento más, así como el asesinato de los periodistas palestinos, la prohibición de entrar la prensa extranjera para ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Son todos ejemplos de este intento descarado de acallar cualquier tipo de crítica hacia las políticas del Estado de Israel. Sí, lo que pasa es que analizando eso nos lleva a también, aunque uno diga, bueno, es lo que hay, ¿no? A analizar, bueno, cuando se crea la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, después los tratados de Yalta y Potsdam, donde había vencedores y vencidos, y donde había algunos países que luego se cimentó más cuando se creó el Consejo de Seguridad, con su poder de veto,
en donde, bueno, además del Consejo de Seguridad está la residencia permanente, ¿no? Tendría que ser en Nueva York, como vos lo planteaste, históricamente muchos se quejaron, y bueno, pasa lo mismo que en la OEA. La OEA existe porque existe la Guerra Fría, porque existió la Unión Europea también. Algunos planteaban causas intraeuropeas para su existencia, cuando en realidad era un correlato político de la OTAN, ¿no? Este bombardeo permanente de escenas tan dolorosas, tan indignantes, por momentos abruma, y el peligro es que este cansancio moral se traduzca en bajar los brazos, porque ya no se pueden seguir mirando estas escenas y permanecer impávidos. Pero eso es justamente lo que los psiquiatras advierten, de que no nos tiene que pasar. Es decir, no nos tenemos que sentir abrumados, deprimidos y huir, sino por el contrario, no tenemos que bajar los brazos, porque Palestina nos necesita más que nunca. Estar atentos, estar vigilantes, ser críticos y entender que nosotros, informándonos, haciendo este tipo de comentarios que ustedes tan valientemente nos permiten hacer, estamos formando parte de la resistencia palestina también, y tenemos que seguir adelante sin ninguna duda. Formando parte de la opinión popular que se moviliza en contra del silencio cómplice de los gobiernos. Y allí está también la Flotilla de la Libertad, que nuevamente, pero esta vez no solamente con un buque, sino con se calcula que probablemente lleguen a ser 50, 60 o 70 barcos de diferentes calados, que van a intentar una vez más de, primero, llamar la atención, segundo, alcanzar nuestro abrazo fraternal al pueblo palestino, y llevar algún tipo de mercadería que palie, aunque sea en parte mínima, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Tenemos que estar muy atentos y acompañar esta movida, como decía, de la sociedad civil, de la Flotilla de la Libertad, que calcula llegar a mediados de septiembre a la Franja de Gaza, y sabemos que Israel, el gobierno de Israel, está dispuesto a hacer cualquier tipo de maniobra, incluso llegar hasta la muerte y el asesinato, para impedir que esta Flotilla de la Libertad alcance su objetivo. Y bueno, yo quería plantearle a la audiencia, contarle que vos estuviste en intento de embarcarte también en una expedición similar el año pasado, creo, y que también ocurrió años antes, que fue abordado una y asesinaron varios de los participantes, ¿no? Y otra cosa, sí, en este viaje van varios argentinos, incluido un capitán de barco. Claro, ya en el 2010 el Mavi Márbara, que era justamente el buque que quería llegar a Gaza, fue abordado por comandos israelíes y asesinaron a 10 de los tripulantes. En realidad a 9 en ese momento, y el 10º estuvo en coma durante varios años hasta que finalmente murió. Yo estuve el año pasado en Estambul cuando se intentaba acercar un buque con 5.000 toneladas de ayuda a Gaza, pero la presión del gobierno de Israel fue tan importante que finalmente el buque que estaba anclado en Estambul no pudo salir. Y este año se intentó exactamente lo mismo desde aguas internacionales, pero en las cercanías de la isla de Malta, y ya la agresión dio un paso más adelante y bombardeó directamente el buque, causando un incendio, y hubo el peligro de que el buque naufragara, y por supuesto se eliminó totalmente el equipo electrógeno, y el buque no pudo hacerse hacia Gaza. También intentamos de llegar por tierra con la marcha global desde el Cairo,
pero las autoridades egipcias no lo permitieron. O sea que son muchos los frentes que hay que abordar, pero el mundo se está enterando cada vez con mayor claridad de cuál es la verdadera finalidad del proyecto sionista. No, también es importante señalar que a veces muchos dicen, pero con los camiones o con esta flotilla, la ayuda va a ser sumamente insuficiente, pero lo que no se analiza es el efecto simbólico, tanto para los que llevan como para los que reciben y como para fomentar la ayuda internacional, ¿no? Claro, es para poner en evidencia, bueno, el bloqueo, para llevar la solidaridad, pero al mismo tiempo para poner en evidencia que el silencio cómplice de los gobiernos occidentales y lamentablemente también de algunos gobiernos árabes, el silencio de esos gobiernos para nada es acompañado por la opinión pública que se está movilizando como pocas veces se ha visto en todo el mundo y también en Argentina e incluso aquí en Mar del Plata. Hay por parte de la población una participación creciente para rechazar esta política genocida. Bien, una última cosa porque ya se nos terminan los tiempos. Bueno, hemos recibido la noticia ayer o antes de ayer que el viaje del primer ministro abominable de Israel, no lo quiero ni nombrar, suspendió su visita a la Argentina. Más allá de si lo hizo por las protestas y por las denuncias que se presentaron ante las autoridades judiciales y por la prensa y demás, o por su agenda, o porque este gobierno está en crisis, entonces y están en pleno periodo estamos en pleno periodo electoral, entonces bueno, se suspendió el viaje. Creo que está bueno que eso haya ocurrido. ¿Qué opinión te merece? Sí, por supuesto, el rechazo total hacia la presencia en territorio argentino de alguien que la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia ha dicho de que estamos en presencia de un genocidio y que el señor Netanyahu y también el ministro de Defensa son criminales de guerra. Pero no solamente es por el rechazo de nuestro país hacia la presencia de este señor, sino porque el Netanyahu, este criminal de guerra, tiene sobre sus espaldas desde hace mucho tiempo ya acusaciones de corrupción muy concretas, y por eso ha merecido el rechazo de la población de Israel, que es un rechazo, digamos, hacia este tipo de conductas del primer ministro, pero que no significa para nada que la población israelí esté en contra del genocidio, sino que lamentablemente en su mayor parte lo está apoyando. Pero hay algunas organizaciones de derechos humanos que ya a esta altura de la historia, a casi 2 años de que esto haya comenzado, ya no pueden ocultar, no pueden disimular qué es lo que se está haciendo, y están hablando con mucha fuerza, rechazando la política genocida. Pero es lamentablemente una proporción pequeña, pero que de todas maneras muestra que el señor Netanyahu tiene, como decía, problemas hacia adentro, y eso debe haber contribuido también a que este viaje se frustrara. Yo creo que de todas maneras dicen que Milei tiene planteado o tiene pensado reunirse con él en Naciones Unidas, es decir, la subordinación por parte del gobierno de Milei y de quienes lo acompañan, la subordinación a las políticas de Estados Unidos y de Israel realmente causa un rechazo profundo.
Bien, no, además de lo que decías vos, de que, bueno, no es cuestionamiento de la guerra, pero sí al tratamiento de los rehenes, con los rehenes, y sí también por ahí la situación de la soldadesca, digamos, porque allá el servicio militar creo que es por 3 años y es para ambos sexos, y encima es un servicio militar que se practica en la guerra, ¿no? Y también hay partidos políticos, que yo sé por el Partido Comunista de Israel se opone también a la guerra, y hay diarios de izquierda como Al-Haaretz que también se manifiestan de forma continua. Más la cuestión de la corrupción también, que mucha gente eso obviamente que no le gusta. Bueno, te tendremos que agradecer y te volveremos a invitar como siempre, dada tu posición histórica a favor de la solidaridad con Palestina. Te mandamos un gran abrazo, y agradecimiento por tu solidaridad continua hacia el pueblo palestino en lucha. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo.